que Sidona y Ardit la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Amada comunidad educativa, bienvenida a la clase de lengua española. Te saluda tu docente Ana Paola Félix, de quinto grado de secundaria. Ubícate en un espacio lo más cómodo posible y sin distracciones, con tu cuaderno, lápiz y todos los demás materiales que necesites para que pongas en práctica lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a reconocer el valor funcional de los adverbios y su clasificación. También podremos identificarlos en textos variados y su utilización adecuada en reseñas que redactes. La semana pasada aprendimos sobre los adjetivos y su clasificación. Según la Real Academia de la Lengua Española, los adjetivos son palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él y denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Son adjetivos inteligente, amplio, numérico, mismo y telefónico. También aprendimos sobre el adjetivo calificativo en la reseña.
el cual expresa una pertenencia de atributo al sustantivo, especificándola o resaltándola. Este hace relación a una cualidad determinada a él. Los adjetivos calificativos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, son palabras que modifican al sustantivo o se predica de él y expresan generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre. En otro orden, dichos adjetivos pueden dar mayor o menor fuerza a las cualidades que lo describen. Estos se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es la distinción entre los adjetivos positivos y negativos, así como en especificativos y explicativos. Hablamos además de los sufijos. El sufijo es un elemento gramatical, un tipo de afijo que se incorpora al final de una base léxica o raíz de la palabra primitiva, dando lugar a una derivada. Estos permiten formar sustantivos y adjetivos a partir de verbos y otro tipo de palabras. Se ubica después de la raíz o del lexema. Luego de retroalimentar lo trabajado en las clases pasadas, quiero que recuerdes algo relacionado con nuestra situación de aprendizaje. ¿Recuerdas los estudiantes de quinto grado de secundaria del Politécnico Madre Rafaela Ibarra, a quienes su docente de Ciencias Sociales les asignó realizar una reseña de Juan Pablo Duarte, su vida y obra? Pues al momento de ir redactando el borrador de su reseña, notaron que tenían muchas dudas sobre cómo utilizar los adverbios, por lo que su docente de lengua española, Luisa Núñez, decidió abordar ese tema y nosotros también para poder elaborar nuestra reseña. Es importante manejar los elementos gramaticales dentro de la oración para comprender el contenido de la obra y así hacer un uso adecuado de ellos en la reseña. Por todo lo anterior, en la clase de hoy aprenderemos los usos del adverbio. Estos son muy interesantes debido a que añaden información y especifican las características de otros elementos del verbo. Veremos la función que estos cumplen en la reseña y su importancia para plasmar las ideas del texto reseñado de forma precisa y entendible. Ahora bien, ¿saben ustedes qué es un adverbio? El adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, a otro adverbio o a toda la oración. Es inalterable, es decir, que no cambia. Expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, cantidad, afirmación, etc. Atendiendo a esta definición, responde esta trivia. ¿Cuál de los siguientes es un adverbio? A, brisa. B, bonita. O C, mucho. Tienes 5 segundos. Si tu respuesta fue la C, acertaste. La opción A, brisa, es un sustantivo. La opción B, bonita, es un adjetivo. Muy bien. Estudiemos este fragmento del texto Muerte y Transfiguración de Concho Primo, de Federico Enríquez Grateró, tomado del libro de Lengua y Literatura del segundo grado, primer ciclo, nivel medio, de la editorial Santillana, serie Ámbar. Mientras leemos, te invito a que identifiques los adverbios. Muerte y Transfiguración de Concho Primo. En el Salón de Música de la Biblioteca Nacional fue celebrado anoche un coloquio acerca del libro de poemas Compadre Mon, de Manuel del Cabral. La presencia allí del poeta Manuel del Cabral dio al acto una ligereza y un desparpajo que lo hizo más grato. Yo también dije algunas palabras y metí las manos en los bolsillos de Compadre Mon para robar conceptos y metáforas.
Antes, en 1935, Cabral había escrito 12 poemas negros, pero Pilón es una bifurcación. En él están juntos lo negro propiamente y lo nacional. La poesía folclórica y costumbrista está en todo momento amenazada de localismo. No ocurre así en Compadre Mon, donde la poesía popular incorpora recursos técnicos del surrealismo. Un poema social y político corre riesgo de caer en la pura denuncia panfletaria. Pero esto tampoco ocurre en Compadre Mon. La violencia de la vida social dominicana, su pobreza, su desorden, están revividos en estos versos. La presencia de Haití en el poema, el otro lóbulo de nuestra historia, nos hace pensar y sentir a la vez las raíces de lo nacional: raza, costumbres, clases sociales, economía política, sentimientos y sufrimientos. Federico Enríquez Grateró, dominicano, fragmento. Muy bien, qué interesante. Sé que te agradó. Si identificaste los adverbios siguientes, lo hiciste excelente. En el primer párrafo encontramos los adverbios. Anoche, que es un adverbio demostrativo de tiempo. Allí, un adverbio demostrativo de lugar. Más es un adverbio comparativo. También se usa para indicar que lo presentado está de acuerdo o se suma con lo dicho con anterioridad. Bien, analicemos el segundo párrafo. Aquí encontramos 3 adverbios. El primero, así. Este es un adverbio de modo. ¿Dónde? Es un adverbio relativo equivalente a en el que, en el cual o en qué. Se ocupa de relacionar partes de la oración entre sí o bien unas oraciones con otras. Finalmente, tampoco. Este adverbio sirve para negar una cosa después de negar otra, como se evidencia en el texto. Cuando hablamos de la semántica del adverbio, es decir, el significado de los adverbios, este puede expresar circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros, y tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, entre otras. Por otra parte, el adverbio también se caracteriza por su morfología invariable, es decir, que no cambia en género ni número. En otro orden, los adverbios se pueden clasificar tradicionalmente en varios grupos, en cuanto a sus valores léxico-semánticos. Estas son las clases de adverbios que trabajaremos según su significado léxico. Adverbios de modo, adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad e intensidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. Los adverbios de modo nos indican la manera en que se realiza la acción del verbo. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de adverbios funcionan de manera similar a los adjetivos, con la diferencia de que o afecta a un verbo o a un sustantivo. De esta manera, los adverbios de modo responden a una pregunta esencial. Te dicen cómo. ¿Cómo se realiza la acción? ¿O bajo qué circunstancias? ¿O bajo qué características? Es decir, para identificar un adverbio de modo, le preguntamos al verbo ¿cómo? ¿Y de qué manera? Analicemos un ejemplo. Edelmira hizo su tarea bien. Para identificar el adverbio de modo, le preguntamos a nuestro verbo, que en esta ocasión es hizo, ¿cómo hizo Edelmira su tarea? La respuesta es bien.
Por lo tanto, el adverbio de modo de esta oración es bien. Existen algunos adverbios modales que se forman añadiendo el sufijo mente a un adjetivo. Por ejemplo, amistosamente, hábilmente y calladamente. Sin embargo, existen adverbios modales que no poseen dicha terminación, tales como bien, mal, peor, así, despacio, entre otros. Los adverbios de tiempo agregan información circunstancial a la oración o palabra, dando a conocer la fecha, la hora, la ubicación y el momento en que se realiza la acción del verbo. Esto permite que se respondan algunas preguntas sobre el desarrollo de la acción. Principalmente responden a las preguntas ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿con qué frecuencia?, ¿para cuándo?, ¿desde cuándo?, y ¿hasta cuándo? Algunos de estos son ahora, antes, después, hoy, mientras, pronto, tarde, temprano, entre otros. También hay otros como son antenoche, mañana, enseguida y luego. Analicemos este ejemplo. En el Salón de Música de la Biblioteca Nacional fue celebrado anoche un coloquio acerca del libro de poemas Compadre Mon. Una vez identificado nuestro verbo, fue celebrado, vamos a preguntarle, ¿cuándo fue celebrado? Y la respuesta es ¿cuál? Si tu respuesta fue anoche, la respuesta es correcta. Esta palabra nos indica cuándo fue realizado. Los adverbios de lugar sirven para indicar el lugar donde se realiza la acción o para dar información sobre la ubicación de un determinado espacio. Generalmente responden a las preguntas ¿dónde?, ¿a dónde?, y ¿desde dónde? Los más conocidos son arriba, abajo, alrededor, cerca, allí, detrás, encima, entre otros. Analicemos este ejemplo tomado de nuestro texto Muerte y transfiguración de Concho Primo. La presencia allí del poeta Manuel del Cabral. Le preguntamos a nuestro verbo ¿dónde? ¿Dónde estaba el poeta? Y la respuesta es, si tu respuesta es allí, estás en lo correcto. En este caso, el adverbio de lugar es allí. Seguimos explorando. Ahora continuamos con los adverbios de cantidad e intensidad, que sirven para manifestar intensidad, magnitud o grado. Según la Real Academia de la Lengua Española, estos adverbios pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Generalmente responden a la pregunta ¿cuánto o cuánta? Algunos de los adverbios de cantidad más utilizados son bastante, poco, mucho, menos, más, extremadamente, casi, notablemente, entre otros. Analicemos este ejemplo. Estamos extremadamente preocupados por el alto contagio del COVID-19 en nuestro país. Preguntémonos, ¿cuán preocupados estamos? Si tu respuesta es extremadamente, estás en lo cierto. Este es el adverbio de cantidad o intensidad. Continuamos con los adverbios de afirmación. Estos enfatizan la certeza, verdad o probabilidad del desarrollo de una acción.
es decir, que afirman un hecho determinado. Estos son sí, claro, desde luego, ciertamente, también, exacto, obviamente, verdaderamente, efectivamente, entre otros. Por ejemplo, yo también dije algunas palabras. Si seleccionaste, también estás en lo correcto. En el caso de los adverbios de negación, se encargan de negar algunas informaciones, es decir, sostienen que un dato es falso o que la acción no se llevó a cabo. Algunos ejemplos son nada, no, nadie, jamás, nunca, tampoco, entre otros. Por ejemplo, un poema social y político corre riesgo de caer en la pura denuncia panfletaria, pero esto tampoco ocurre en Compadre Moon. Tómate 5 segundos. ¿Cuál es el adverbio de negación? Si seleccionaste, tampoco, estás en lo correcto. Muy bien. Por último, tenemos los adverbios de duda, que se encargan de expresar duda, incertidumbre, posibilidad o inseguridad con relación al verbo. Estos son tal vez, quizás, probablemente, posiblemente, seguramente, puede ser, entre otros. Ejemplo. Quizás camine hoy en la tarde con Luisa. Te daré 5 segundos para que identifiques el adverbio de duda. Como puedes notar, en esta oración el adverbio de duda es quizás, pues indica que la acción posiblemente se realizará. Hemos llegado al final de la clase de hoy, en la que aprendimos a usar y clasificar los adverbios según su valor léxico-semántico. Hablamos sobre el adverbio, que es la parte fija en la oración. Esta puede modificar o completar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda la oración. Dentro de las clases de adverbios, por su significado léxico, tenemos los adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad e intensidad, de afirmación, de negación y de duda. El adverbio de modo se encarga de darnos a conocer la forma en que se realiza la acción del verbo. En cambio, el adverbio de tiempo nos da la ubicación en el momento en que se realiza la información que nos da el verbo. Por otra parte, el adverbio de cantidad aporta información cuantitativa, es decir, que expresa cantidad. También tenemos los adverbios de afirmación. Estos sirven para afianzar la verdad de lo hecho. Por otro lado, los adverbios de negación se encargan de negar una información que se presenta como verdadera. Finalmente, el adverbio de duda expresa una posibilidad sobre la acción desarrollada del sujeto. Ten presente que cada uno de estos adverbios los podemos utilizar a la hora de reseñar. Esta fue una jornada de grandes avances. En la próxima clase trabajaremos los adverbios desde el punto de vista gramatical, criterio funcional,
para comprender e identificar mejor los aspectos y características de ellos y así poder expresar con propiedad nuestra valoración sobre el análisis de algún texto, obra reseñada, entre otros. Recuerda profundizar en el tema mediante la investigación, realizar las asignaciones y reportar las dudas que no logres aclarar a tu docente guía. Gracias por permitirme entrar a tu hogar. Con un fuerte abrazo inmune virtual, se despide tu docente Ana Paola Félix. Hasta la próxima, bendiciones.